Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia y en este caso el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Iglesia Antropocéntrica. Y vamos a la lectura bíblica, que en este caso nos lleva a Marcos capítulo 10, versículo 17 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Y tiene como título El hombre rico. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Este es el relato, la historia del encuentro entre un hombre rico y Jesús. La Escritura nos dice que el hombre se acercó corriendo a Jesús, se arrodilló y le preguntó. En el hombre había un profundo interés por entablar un diálogo, una conversación con Jesucristo y obtener satisfacción, obtener la respuesta a sus interrogantes. Y en este caso, el hombre le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ponemos énfasis en la declaración del joven, de este hombre, que dice: Maestro bueno. Y esta declaración de este hombre nos hace ver que este hombre tenía una visión antropocéntrica de Jesús y no una visión teocéntrica de él. Tenemos que ver en primer lugar qué es el antropocentrismo, y podemos definir al antropocentrismo como una teoría filosófica en la cual se concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo, por lo que se produce una supeditación de lo demás a las necesidades y bienestar del ser humano. El inicio del antropocentrismo radical usualmente es rastreado hasta el Renacimiento. Aquel es el punto de ruptura con el universo teocéntrico medieval. Petrarca, Ficino y Erasmo le dan al hombre, y particularmente a los seres humanos individuales, un papel central. Tenemos que decir también que el antropocentrismo es parte del humanismo, que es un movimiento intelectual. ¿Y qué tienen en común el humanismo y el antropocentrismo? El antropocentrismo se desprende del humanismo y hay una premisa en común que tienen ambos,
y que es considerar al ser humano como el centro del universo. Y si tenemos que hablar de la característica central del humanismo, que vuelvo a repetir, del cual se desprende, forma parte del antropocentrismo, es la sustitución del teocentrismo por el antropocentrismo. Esa es la característica fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Teo significa Dios. Centrismo está hablando de centro. Se sustituye a Dios como el centro de todas las cosas y a través del cual se explican las diferentes cosas por el antropocentrismo, que nos habla de el hombre como centro. Entonces se dejan de explicar todas las cosas que vemos a través de Dios y se comienzan a explicar todas las cosas a través del hombre, teniendo como centro al hombre. ¿Y por qué les digo que este hombre rico tenía una visión antropocéntrica de Jesús? Porque aquí el hombre no está reconociendo a Jesús como Dios, ni está reconociendo que la bondad que Jesús transmitía, el amor que Jesús podía dar, provenía de Dios, sino que él reconoce que la bondad y el amor que Jesús mostraba no provenían de Dios, sino que provenían de su humanidad, que provenían de un hombre bueno, de un hombre correcto, de un hombre ejemplar. Por eso podemos decir que este hombre rico veía a Jesús como una persona ejemplar, como una persona muy buena, o como se dice en la actualidad, como una persona de una enorme calidad humana, pero no veía a Jesús como Dios. Por eso Jesús le dice claramente: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Jesús le está diciendo: si tú estás reconociendo que yo soy un hombre bueno, una persona buena, es porque yo soy Dios, ya que Dios solamente es verdaderamente bueno. Pero sin embargo, esta persona lo que estaba reconociendo, lo que estaba aceptando y en lo que estaba creyendo, era que un hombre común y corriente por sí solo puede ser un hombre muy bueno, como les decía, de una enorme calidad humana. Hoy en día, en la Iglesia del Señor, ha entrado esta doctrina del antropocentrismo. Y a través de las Escrituras podemos ver características de lo que es el antropocentrismo, de esta doctrina que pone al hombre como centro de todas las cosas y que saca a Dios de ese lugar. Y entre algunas de las características que encontramos en la Escritura del antropocentrismo, ejemplos de esta doctrina en las Escrituras, tenemos que ver en primer lugar que el antropocentrismo pone a las personas por encima de Dios. Y en la declaración del joven rico, o mejor dicho en el relato, en el versículo 19 y 20 de Marcos 10 nos dice: pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre,
he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Este hombre rico había guardado los mandamientos, pero cabe destacar acá y resaltar que los mandamientos que él había guardado eran aquellos mandamientos de la ley de Moisés que estaban relacionados con el trato hacia el prójimo, hacia los semejantes. Porque no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Son mandamientos dados al hombre para que el hombre pueda relacionarse correctamente con sus semejantes, con su prójimo, y pueda verdaderamente siempre pensar en el bien de su prójimo. Sin embargo, este joven había olvidado el tal y gran mandamiento que encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 37, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Y por qué les digo que este hombre rico había olvidado este mandamiento? Porque cuando Jesús le habla y le dice que este joven debía vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, dice la palabra de Dios que él se entristeció, puso la cara larga, no le gustó lo que el Señor le estaba pidiendo, ya que ese hombre amaba a las riquezas más que a Dios mismo. Entonces este hombre no había cometido asesinato, no había cometido adulterio, no había robado. Su relación con las personas era correcta. Él había puesto énfasis en tener una buena relación con las personas. Pero el problema era que él no tenía una buena relación con Dios, y que en el lugar de Dios estaban sus riquezas. Por eso vemos en la palabra de Dios, como vemos acá, que este antropocentrismo pone a las personas por encima de Dios, como era lo que se estaba desarrollando en 1 Corintios capítulo 3, 4 y 5. Dice: cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Pablo claramente reprende a los corintios porque ellos iban detrás de las personas, ponían en primer lugar a los siervos de Dios antes que al mismo Dios que había puesto a esos siervos. Entonces unos se identificaban con Pablo, otros con Apolos. También vemos anteriormente que algunos se identificaban con Pedro también. Y todos ponían a personas por encima de Dios. Se transformaban en seguidores de esas personas. Y eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, personas se van de las iglesias siguiendo a personas, siguiendo a otras personas, cuando la voluntad de Dios les está diciendo, cuando Dios mismo les está diciendo, que no deben seguir a esas personas.
porque esas personas han apostatado de la fe, porque esas personas han ido contra la sana doctrina, se han desviado de los caminos del Señor. Pero como han puesto a las personas por encima de Dios, se van detrás de ellas, practicando un antropocentrismo. Se transforman en seguidores de hombres y no seguidores de Dios. Y utilizan frases como estas: usted ha sido mi pastor y siempre va a seguir siendo mi pastor, por eso yo lo sigo, pase lo que pase. Muchas veces ese pastor se desvió, se fue en pos de la idolatría, se fue en pos de falsas doctrinas, pero como yo sigo al hombre, me voy detrás de él. Y en vez de practicar un cristianismo puro, santo, termino practicando un antropocentrismo que deja en segundo lugar a Dios y pone en primer lugar a las personas. En segundo lugar, otra característica del antropocentrismo que podemos encontrar en la Biblia es que el antropocentrismo pone siempre el bienestar personal por encima del bienestar de otros. En San Marcos 10:21 dice que Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si el hombre vendía sus posesiones, él mismo iba a perder su bienestar personal, su seguridad económica, la seguridad que estaba en los bienes, en sus propios bienes. Por lo tanto, él no pensó en ningún momento que iba a contribuir por medio de la venta de esos bienes a que el bienestar de las personas de escasos recursos, de los pobres, mejorara, sino que él pensó en su propio bienestar. Puso su bienestar por encima de todas las cosas. Y acá podemos ver y podemos también deducir por la palabra de Dios y relacionarlo con el punto anterior, cuando hablábamos de esta característica del antropocentrismo, que termina poniendo a las personas por encima de Dios, que dentro de eso, de esas personas que el antropocentrismo, el que practica esta doctrina, pone por encima de Dios, siempre en primer lugar está su propia persona y está su propio bienestar personal. Se preocupa en primer lugar por el bienestar de las personas antes que preocuparse por su relación con Dios. Pero dentro de esa preocupación que tiene por las personas, por la primera persona que él se preocupa ante todas las cosas es por él mismo. Y esto es lo que sucedió con este hombre rico. Él no se dio cuenta que podía contribuir al bienestar de otras personas también, porque estaba pensando primero en su propio bienestar, en su propia persona. Entonces no estuvo dispuesto a vender sus bienes. Como dice 2 de Timoteo capítulo 3 en la Nueva Traducción Viviente, dice versículo 1 y 2, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles.
Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. La gente en el último tiempo solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Se preocupará por su bienestar personal, porque como el antropocentrismo enseña que las personas son el centro de todas las cosas y que toda necesidad está supeditada a ellas, a las personas, entonces podemos ver acá que las personas en el último tiempo pensarían solamente en sus necesidades, en sí mismas. Se amarían a sí mismas. ¿Qué es el peligro de este último tiempo? Y nos habla del antropocentrismo en la iglesia. En Mateo 26, del 69 al 75, en la Biblia de las Américas, habla de la negación de Pedro y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: No sé de qué hablas. Cuando salió al portal lo vio otra sirvienta, y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se preocupó primeramente por él, negando a Jesús. Y aún cuando en el versículo 73 la persona que confronta a Pedro le dice: seguramente tú también eres uno de ellos, no solamente no estaba identificando a Pedro con Jesús, sino que también lo estaba identificando con los demás discípulos, como miembros de los demás discípulos del grupo de Jesús. Pero Pedro volvió a negar todo esto. Como les decía, el antropocentrismo tiene como persona central al hombre. Y en este caso había una necesidad mayor, que era la necesidad de Pedro de salvar físicamente su vida, de no morir. Entonces terminó negando a Jesús y por ende negó a los otros que le rodeaban. Porque también el antropocentrismo, más allá que el antropocentrismo tiene a las personas como centro, vuelvo a repetir, cuando hay un dilema entre los intereses de mi persona y los intereses de otras personas, cuando tengo que optar entre unos y otros intereses, voy a terminar optando, si practico el antropocentrismo, por mis intereses en desprecio de los intereses de otras personas. Y en tercer lugar, otra característica del antropocentrismo que encontramos en la Biblia es que pone la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Mateo 16, 21 al 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús predice su muerte. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás.
Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pedro no estaba mirando las cosas desde el punto de vista de Dios. Estaba mirando desde el punto de vista humano. Estaba viendo lo que Jesús iba a sufrir como ser humano, como hombre que era. Pero no estaba mirando desde el punto de vista de Dios. No estaba verdaderamente poniendo la mira en las cosas de Dios. No se daba cuenta que ese sacrificio era necesario que Jesús sufriera para nuestra salvación. Porque para el ser humano es difícil de concebir que alguien tenga que sufrir para poder hacer la voluntad de Dios. El antropocentrismo, podemos decir, que trata de eludir todo tipo de sufrimiento y está centralizado en que las necesidades del hombre sean satisfechas. Y en este caso, desde el punto de vista humano, Pedro quería satisfacer a Jesús y una necesidad que él creía que humanamente Jesús tenía, y era la necesidad de no sufrir, de no vivir el calvario que iba a vivir. Pero sin embargo, si él hubiese puesto la mira en las cosas de Dios, de ninguna manera se hubiese opuesto a esta declaración de Jesús y a la voluntad de Jesús de morir por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Segunda de Reyes 6, 16 al 18 nos da otro ejemplo en la Nueva Traducción Viviente. En la historia de Eliseo y los sirios dice: no tengas miedo, le dijo Eliseo a su criado. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando venían los ejércitos enemigos para atacar a Eliseo, él estaba con su criado y eran muchísimos hombres en caballos dispuestos para la guerra, para destruir a Eliseo. Y por supuesto que su criado se asustó al ver esa cantidad de hombres. Pero Eliseo le dijo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oró Eliseo a Dios, Dios abrió los ojos del criado, y cuando levantó la vista, vio que un ejército estaba de su lado, un ejército más grande que el que venía a atacarlos. Eran el ejército de Dios, eran los ángeles de Dios que estaban dispuestos para defenderlos. El criado de Eliseo había puesto la mira en las cosas del hombre, miraba las cosas desde un punto de vista humano y tenía temor a lo que los hombres le podían hacer. Pero sin embargo Eliseo miraba desde el punto de vista de Dios, y él sabía: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también Eliseo sabía: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Claramente vemos acá que Eliseo tenía la mirada puesta en las cosas de Dios. Ahora, el antropocentrismo, como les decía, pone al hombre como centro de todas las cosas, como la fuente de
la bondad, de la virtud y de todo lo bueno, provechoso, edificante que podemos ver. Sin embargo, Dios abre nuestros ojos a través de las Escrituras y nos dice en el Salmo 144, versículos 3 y 4, en la Nueva Traducción Viviente, sobre el hombre, nos dice lo siguiente: Oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? ¿Los simples mortales para que te preocupes por ellos? Pues son como un suspiro, sus días son como una sombra pasajera. Ese es el hombre. ¿Qué son los seres humanos? Son simples mortales para que te preocupes por ellos. Son como un suspiro. El mismo Salmo dice que la edad del hombre es hasta los 70, los más robustos hasta los 80. Son los que duran las generaciones. Vemos cómo el hombre es transitorio, es un simple mortal, del polvo viene y al polvo vuelve. Todo lo contrario a lo que dice el antropocentrismo. Proverbios capítulo 20, versículos 6 al 7, en la versión Reina Valera 1960 dice: Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cuando el antropocentrismo nos habla que es muy fácil encontrar hombres virtuosos, hombres llenos de bondad, Dios nos dice todo lo contrario. ¿Quién lo hallará? Y hoy la realidad que nos rodea nos confirma lo que la Escritura nos declaró cientos de años antes. Hoy es difícil encontrar un hombre de verdad. ¿Quién lo puede hallar? Malaquías 4, 1 y 2 nos dice quién es el centro de todas las cosas. En la Nueva Traducción Viviente dice: El Señor de los ejércitos celestiales dice: El día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Con sanidad en sus alas, saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El sol es aquel alrededor del cual giran todas las cosas. Y el sol de justicia, del cual habla Malaquías, es el mismo Jesucristo. Jesucristo es Dios y Él es el centro de todas las cosas. Y la iglesia del Señor no debe predicar un mensaje que gire alrededor del hombre y de sus necesidades, sino que debe predicar un mensaje teocéntrico, un mensaje cristocéntrico, que gire alrededor de Dios, que gire alrededor de Jesús, que tenga como prioridad máxima el estudio de Dios y de poder explicar las cosas que se pueden explicar a este mundo a partir de Dios y de su palabra. Y por último, Apocalipsis 1:13 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Ese semejante al Hijo del Hombre era Jesús. Y Él está en pie en medio de los candelabros. Los candelabros eran las 7 iglesias del Apocalipsis. Él es el centro de la iglesia. Él es la persona central de la iglesia, alrededor del cual giran todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el sol de justicia. Él es el lucero de la mañana. Él es Dios. Él es el centro de todas las cosas. No es el hombre. La Biblia dice del hombre también que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron, que a una se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el estado del hombre natural.
Hasta el hombre más correcto para la sociedad entra dentro de esa categoría. Solamente un hombre puede ser declarado justo, declarado inocente, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de aceptar el perdón de Dios, arrepentirse de sus pecados y decidirse a vivir la vida siguiendo a Jesús y teniendo como centro de su vida a el Señor Jesucristo. Amigo, mi amiga, tú que nunca antes has escuchado este mensaje, tal vez estabas confundido y creías que eras una buena persona, es todo lo contrario. Quiero decirte que la salvación no es por obras, no es por tu buena conducta, porque aunque quieras decir y quieras no pecar, terminas pecando. Y uno de los pecados que te puede estar separando de Dios es creer que tú no lo necesitas a Dios porque tú eres muy correcto, que tú eres un hombre bondadoso. Sin embargo, quiero decirte que esa no es la opinión de Dios respecto a ti. Que la opinión de Dios es la que las Escrituras nos marcan. Pero las buenas noticias son que Jesucristo murió por ti para salvarte, para hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer. Y te invito a que si tú quieres ser un hombre conforme a la imagen de Dios o una mujer conforme a la imagen de Dios, que puedas orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti y reconozco, Señor, que yo no soy el más importante, sino que tú eres Dios y eres la persona más importante de todas. Está por encima de todas las personas de todas las edades. Y que un día te manifestaste en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y vino a este mundo a morir en la cruz. Por eso, Señor, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Y acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y reconozco que solo tú puedes hacer de mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Solo tú puedes justificarme y hacer de mí una persona justa, conforme a la visión de Dios. Por eso te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo, y decido vivir desde ahora en más, teniéndote como la persona más importante de mi vida y la persona central alrededor de la cual a partir de ahora girará toda mi vida. En nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, has orado conmigo y quieres asesorarte sobre la decisión que has tomado, haz clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Filadelfia de San Juan en Facebook y déjanos tus datos y a la brevedad nos comunicaremos. Y recuerda, como iglesia no predicamos un mensaje que tiene como centro al hombre, sino que debemos predicar un mensaje que tenga como centro a Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo. Te habló el pastor Hugo Ramini y nos encontraremos en una nueva oportunidad a través de este medio. El Señor te bendiga.